Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde en este momento nosotros estamos desarrollando los procedimientos para poder registrar usuarios en nuestro sistema. Y lo que queremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde tengo el siguiente método que tenemos en la clase registrar, método que estamos utilizando para poder desarrollar esos procedimientos. Pero justamente aquí tengo código en rojo porque me hace falta una librería. Bien, vamos a importar esa librería. Pueden observar el siguiente using, hay que seleccionarlo. Bien, de esta forma ya no tenemos código en rojo sobre el siguiente método, pero sí tenemos código en rojo sobre el siguiente objeto porque no hemos creado este objeto. Tenemos que pasar a la clase que creamos anteriormente. Pueden observar la siguiente clase que vamos a utilizar para poder tratar la imagen que nosotros carguemos desde el directorio de nuestra PC, ya que esa imagen la vamos a convertir en datos de tipo bytes para poder insertarla a una tabla que nosotros vamos a crear. Voy a crear un método y este método va a ejecutar una tarea y va a retornar un arreglo de tipo byte y va a recibir los siguientes parámetros. Va a recibir un parámetro de la siguiente interface que va a contener la información de nuestra imagen. Vamos a importar el using y luego va a recibir otro parámetro que es de la siguiente interface, que con esta interface vamos a obtener el directorio de nuestra aplicación y vamos a importar el using. Bien, ahora dentro del método voy a crear una variable de tipo string llamada imagen y le voy a asignar una cadena de texto, pero esta cadena de texto la voy a obtener justamente del siguiente parámetro, porque no voy a pasarle este parámetro, o sea esta información, solo voy a pasarle dos parámetros a este método: la información que contiene el siguiente objeto, la siguiente propiedad que contiene la información de la imagen o de la foto que hemos cargado desde nuestra PC, y el segundo parámetro es de la interface que nos va a proporcionar el directorio de nuestra aplicación. Ahora a esta variable de tipo string voy a asignarle la siguiente cadena de texto, que es una imagen por defecto que voy a tener en el siguiente directorio. Si nosotros pasamos a nuestro proyecto, busquemos ese directorio, tengo la carpeta imágenes, pueden observar la siguiente carpeta, o sea el nombre. Dentro de esa carpeta tengo otra carpeta llamada imágenes, pueden observar el nombre de esa carpeta, y dentro de esa carpeta tengo una imagen por defecto que es la siguiente imagen. Ahora bien, si al usuario que vamos a registrar no le proporcionamos ninguna imagen, vamos a proporcionarle una imagen por defecto a ese usuario. Por este motivo estoy creando el siguiente directorio donde se encuentra la imagen por defecto. Ahora voy a crear una condición donde voy a evaluar el siguiente parámetro. Si el parámetro avatar imagen es distinto a null, esto significa que contiene la información de la imagen que nosotros hemos cargado. Y haremos el procedimiento para poder obtener la información de ese objeto y convertir la imagen en un array de tipo byte, donde voy a colocar un using para poder crear un objeto de la clase memoryString, y con esta clase poder almacenar en memoria información. Vamos a importar el using de esta clase. Ahora, como pueden observar, debajo de la palabra using me muestra unos puntos indicando que este código puede simplificarse. Pueden observar que el Visual Studio nos muestra cómo se va a simplificar el código. Ustedes pueden hacerlo si ustedes lo desean, pero yo lo dejaré tal como está. Ahora dentro de la llave voy a colocar la palabra await para poder indicarle al siguiente método que tiene que sincronizarse y esperar al siguiente método, porque este método va a ejecutar una tarea, donde vamos a colocar el siguiente objeto para poder llamar al siguiente método, y vamos a copiar toda la información que esté en el siguiente objeto al objeto que le estamos pasando como parámetro al siguiente método, que es el objeto de la siguiente clase. Esto significa que este objeto va a contener ahora toda la información del siguiente objeto.
Ahora, como el siguiente objeto contiene esa información, vamos a colocar un return para poder retornar datos. Como este objeto ya contiene la información de nuestra imagen, vamos a convertir toda esa información en un array utilizando el siguiente método. Bien. Ahora, de lo contrario, si esta condición no se cumple, es porque este objeto está nulo y no tiene ninguna información. Y esto significa que no hemos cargado ninguna imagen para poder proporcionárselo al usuario. Y lo que haremos será proporcionarle la imagen por defecto. Donde lo que haré será crear una variable llamada archivo origen. Voy a concatenar lo siguiente. Voy a colocar el siguiente parámetro para poder obtener el directorio de nuestra aplicación. Luego la siguiente carpeta. Esto significa que estoy accediendo a la siguiente carpeta que contiene el siguiente directorio. Y justamente esta variable contiene el directorio donde se encuentra nuestra imagen por defecto. Bien. Ahora voy a colocar un return para poder llamar a la siguiente clase. Y con esta clase llamar al siguiente método que va a leer esa imagen que tenemos en el siguiente directorio. Y una vez que obtenga la imagen, va a convertirla en un array de tipo byte para poder retornarla. Y de esta forma obtenemos esa imagen por defecto, la convertimos en un array. Muy bien. Ya tenemos el siguiente procedimiento para poder tratar la imagen que le vamos a proporcionar a nuestro usuario. Ahora pasemos a la clase registrar. Tenemos código en rojo porque no tenemos el siguiente objeto. Vamos a crear ese objeto. Y tenemos que crearlo justamente aquí. Vamos a crear un objeto de la siguiente interface. Vamos a importar el using. Ahora vamos a crear una inyección de esa interface. Ahora vamos a inicializar el siguiente atributo dentro del método constructor. Ahora tenemos que crear un objeto de la clase que nosotros acabamos de crear. Bien, pueden observar que he creado el siguiente objeto de esa clase. Ahora voy a inicializar ese objeto dentro del método constructor. De esta forma se ha inicializado el siguiente objeto y ya tenemos acceso a ese método que nosotros acabamos de crear. Pueden observar que ya no tenemos código en rojo. Ahora, este objeto va a contener esa imagen convertida en byte, la imagen que le vamos a proporcionar al usuario. Ahora tenemos que crear una clase de modelo para poder crear una nueva tabla en la base de datos. Pasemos a nuestro proyecto, busquemos la área user, tenemos la carpeta model. Justamente en esta carpeta vamos a crear una nueva clase, agregar clase. Yo a esta clase la llamaré TUser, agregar. Ahora a esta clase tenemos que crearle unas propiedades que harán referencia a las columnas que se van a crear en esa tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Muy bien, he creado las siguientes propiedades. La primera propiedad tiene que ser de tipo entero, que es una propiedad que va a utilizar el framework para poder indicar que esta propiedad y la columna va a contener la llave primaria y que será autoincrementable. Por este motivo tiene que ser de tipo entero. Luego voy a crear una propiedad de tipo string llamada name, last name, número de identidad, email. Esta propiedad de tipo string la voy a utilizar para poder almacenar la ID del registro de la tabla user que nosotros ya tenemos en la base de datos donde estamos almacenando los usuarios registrados. Pasemos al explorador de objetos de SQL Server. Busquemos nuestra base de datos. Bien, tengo la siguiente base de datos. Tengo la tabla user. Ahora, si lo despliego, paso a columnas
pueden observar que tengo la siguiente columna donde se está almacenando la ID del usuario, o sea, la ID del registro. Voy a obtener la ID del registro de esta columna para poder almacenarla en la siguiente columna que se va a crear en esta tabla. Y de esta forma es como yo voy a relacionar los registros de esta tabla con el usuario registrado en la tabla user por defecto. Luego se va a crear una propiedad que será un array de tipo byte para poder almacenar nuestra imagen. Muy bien, de esta forma ya tengo la clase de modelo que vamos a utilizar para poder crear la nueva tabla en la base de datos. Ahora tenemos que pasar a una carpeta llamada data. En esta carpeta data tenemos la siguiente clase, la clase application db content. Anteriormente yo les mencioné que esta clase es la que se está utilizando para poder obtener toda la información respecto a nuestra base de datos, donde vamos a crear una propiedad que será una colección de la clase TUser para poder indicarle a esta clase que se va a crear una tabla, donde vamos a crear una propiedad de la siguiente clase dbSet para poder proporcionarle la siguiente información que es nuestra clase. Vamos a importar el using donde se encuentra esa clase que nosotros acabamos de crear. De esta forma nosotros vamos a crear la tabla en la base de datos utilizando la siguiente clase. Luego se crea la siguiente propiedad, que con esta propiedad nosotros podremos gestionar toda la información respecto a esa tabla. Podremos asignarle datos, obtener datos y eliminar datos y actualizar datos de la tabla TUser. Ahora, como yo voy a utilizar a esta clase para poder almacenar otra información del usuario, aquí ustedes pueden colocar las propiedades que ustedes deseen. Propiedades que van a almacenar información del usuario. Yo se lo voy a utilizar a esta tabla que voy a crear utilizando esta clase para poder almacenar nombre, el nombre del usuario, el apellido, número de identidad, el email. Bueno, el email ya está almacenado en la tabla TUser por defecto, pero también voy a almacenar el email en esta clase. Toda la información que se va a almacenar en esta tabla que vamos a crear será de su preferencia. Y voy a almacenar la ID y también la imagen convertida en byte. Si desean almacenar otra información, pueden agregar la propiedad que va a almacenar esa información. Pasemos nuevamente a la clase application db. Ahora lo que prosigue es crear la tabla TUser en nuestra base de datos utilizando esta línea de código. Para esto tenemos que crear una nueva migración y tenemos que pasar a herramientas, administrador de paquetes, consola, o bien ya tenemos consola justamente en la parte de abajo de nuestro Visual Studio, donde prácticamente haremos lo mismo que hicimos anteriormente cuando hicimos la primera migración. Vamos a colocar el comando para poder crear una nueva migración. Vamos a colocar agregar migración, tal como lo hicimos anteriormente. Agregar migración. Ahora hay que proporcionarle el nombre. Yo voy a colocarle migración 2 porque ya he creado una migración 1. En el nombre ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Voy a ejecutar este comando. Muy bien, como pueden observar, se ha creado la clase migración 2 y me muestra el esquema que va a utilizar para poder crear nuestra tabla. Bien, genial. Pueden observar el siguiente esquema donde tenemos el nombre de nuestra tabla de user, tenemos las columnas que se van a crear utilizando las siguientes propiedades y le estamos indicando qué tipo de información va a almacenar cada columna. Y justamente aquí se está indicando cuál será la llave primaria de nuestra tabla y pueden observar que será la propiedad ID. Bien, esto significa que el procedimiento va en buen camino. Ahora pasemos nuevamente a consola. Ahora tenemos que actualizar nuestra base de datos para que se pueda crear esa tabla y tenemos que colocar el otro comando
update database. Y lo que prosigue ahora es presionar la tecla Enter para ejecutar el comando. Muy bien, genial, como pueden observar, todo ha salido correctamente. Muy bien. Ahora, si por alguna razón tienen algún problema y no se puede crear la tabla, lo que pueden hacer es buscar el siguiente comando. Al inicio nos indica que podemos eliminar la migración. Pueden observar que justamente aquí tenemos el siguiente comando, o nos sugiere el siguiente comando para poder remover la migración. Lo que hará este comando será eliminar toda la migración y el historial de esta migración, porque el historial de esta migración se está almacenando justamente en la base de datos. Justamente en la siguiente tabla se está almacenando el historial de las migraciones. Si nosotros seleccionamos esta tabla, clic derecho, ver datos, pueden observar el siguiente historial de las migraciones que se están creando. Bien, elimina la migración y también elimina toda esta clase. Y lo que pueden hacer es nuevamente ejecutar el procedimiento para poder crear una nueva migración. Bien, pero por ahora todo me ha salido correctamente y espero que a ustedes también les esté saliendo de maravilla. Ahora voy a pasar a la base de datos. Pueden observar que ya tengo la siguiente tabla de user que contiene las siguientes columnas. Bien, pueden observar que tenemos la columna ID de tipo entero, que es la llave primaria y que es autoincrementable. Genial. Tenemos la columna name, last name, número de identidad, email, ID user, imagen. Genial. Esto significa que todo el procedimiento ha funcionado correctamente y ya tenemos esa nueva tabla en nuestra base de datos que vamos a utilizar para poder almacenar la otra información del usuario que nosotros ingresemos en el formulario que tenemos en la interfaz de usuario. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema que estamos desarrollando utilizando ASP.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.